En una cena familiar en casa de mis padres, mi hermana me señaló directamente a la cara y dijo, «Ojalá nunca hubieras nacido». Lo dijo después de una acalorada discusión que comenzó porque me negué a prestarle $20,000 para ayudarla a mantener su cafetería. Pero lo que más me sorprendió no fueron sus palabras, fue la reacción de mis padres. La defendieron e incluso me llamaron egoísta y despiadado. Después de todo, decidí levantarme e irme. Pero ahí es cuando comenzó el verdadero drama familiar. Sigue la historia y hazme saber qué piensas sobre las decisiones que tomé. Hola a todos, mi nombre es Cyrus. Tengo 29 años. Vivo con mi esposa y nuestra hija de 4 meses en San José, California. Nos quedamos en una pequeña casa que compré hace 3 años. Mi esposa se llama Willow, ella es maestra de escuela primaria. Nuestra vida en estos días es bastante simple. Durante el día, voy a trabajar mientras ella cuida al bebé. Todos nos instalamos juntos por las noches y disfrutamos de nuestro pequeño espacio. Y sé que tengo suerte de tener una familia así. Trabajo como ingeniero de software para una empresa tecnológica mediana. Gano alrededor de $130,000 al año después de impuestos. No es un salario excepcionalmente alto en este campo, pero es suficiente para mantener a mi familia y ahorrar cómodamente para emergencias. Estoy compartiendo todo esto porque mi vida solía verse muy diferente. Solía gastar la mayor parte de mis ingresos manteniendo a mi familia, no a mi esposa e hijo, sino a mis padres y a mi hermana. Durante mucho tiempo, creí que estaba haciendo lo correcto y cumpliendo con mi deber como hijo. Pero entonces algo sucedió hace 5 años. Fue una noche que nunca olvidaré. Por lo que me dijeron esa noche, me di cuenta de que todo lo que había hecho hasta ese momento no significaba nada para ellos. A partir de ese día, decidí alejarme y cortar todo contacto con ellos. Hace 5 años, recuerdo claramente que era un fin de semana de abril. Fui a casa a cenar con mi familia después de una breve llamada telefónica de mi madre esa mañana. En ese momento, solo había estado trabajando poco más de un año, y las llamadas como esa de mi madre eran bastante comunes los fines de semana. Como siempre, nunca aparecí con las manos vacías. Algunos días traía fruta, otros, pasteles de una tienda cerca de mi oficina. Ese día no fue diferente. Antes de dirigirme a la casa de mis padres, me detuve en la tienda de comestibles y recogí una caja de pastel de queso con fresas, que mi madre una vez dijo que le gustaba. Alrededor de las 6 de la tarde, después de más de 30 minutos de viaje, llegué a la casa donde crecí, escondida en un tranquilo vecindario en las afueras de Santa Clara. Tan pronto como entré, vi a Harper sentada en la sala de estar mientras mi madre estaba ocupada en la cocina. Harper es mi hermana mayor, ella es 4 años mayor que yo. En ese momento, ella estaba dirigiendo una pequeña cafetería cerca del centro. Solía decir que no le gustaba trabajar para nadie más, que ser tu propio jefe era mejor, incluso si era más difícil. Pero sabía que había pedido dinero prestado a mucha gente, incluyéndome a mí, para abrir esa tienda. Ella me había pedido $5,000 aproximadamente un año antes cuando estaba poniendo en marcha la idea, y desde entonces nunca había mencionado devolverlo. Después de algunos saludos rápidos, percibí el olor a comida que venía de la cocina hasta la puerta principal, así que bajé a ver qué estaba cocinando mi madre. Y no estoy exagerando cuando digo que es una cocinera fantástica. Esa fue una de las pocas cosas que siempre me dieron una razón para regresar. Aproximadamente 30 minutos después, comenzó la cena. La mesa estaba llena de platos que tanto Harper como yo amábamos. El ambiente era bastante cálido y acogedor. Comimos, hablamos y charlamos sobre pequeñas cosas que habían sucedido durante la semana pasada. Aproximadamente 40 minutos después, la cena terminó. El postre esa noche fue un plato de fruta que mi madre había preparado antes. Después de algunas palabras más, estaba a punto de levantarme e irme cuando Harper me miró y dijo, «Cyrus, quédate otros 20 minutos, tengo algo de qué hablar». Asentí a su pedido. 2 minutos después, los 4 estábamos sentados en la sala de estar. Harper no se anduvo con rodeos, fue directo al grano. Su voz era tranquila cuando dijo, «Cyrus, mi cafetería está teniendo algunos problemas. ¿Puedes prestarme $20,000? Me tomó por sorpresa, no porque pidiera dinero, sino porque la cantidad que mencionó era exactamente lo que tenía en mi cuenta de ahorros.
Guardé silencio por unos segundos, luego respondí de inmediato, no tengo ese tipo de dinero. Antes de que pudiera siquiera ajustar mi expresión, ella interrumpió bruscamente, no mientas. Todos en la familia saben que tienes $20.000 en tu cuenta de ahorros. En el momento en que dijo eso, me di cuenta de que no era solo ella, mi madre y mi padre también lo sabían. Sentí mi cara enrojecer por el calor. En ese momento, el dinero ni siquiera era el problema. Lo que me enfureció fue el hecho de que se había violado mi privacidad. Miré a Harper directamente a los ojos y pregunté, ¿fuiste a mis espaldas y revisaste mi cuenta bancaria? ¿Quién te dio el derecho de hacer eso? Harper no se echó atrás, respondió sin dudarlo, no cambies de tema, solo estás inventando excusas para no ayudar. La familia debe apoyarse mutuamente. No puedes simplemente quedarte de brazos cruzados y dejarme ir a la bancarrota. Antes de que pudiera decir nada, mis padres intervinieron. Mi madre habló primero. Se volvió hacia mí, con el rostro desaprobador, y dijo, tu hermana tiene razón. Si no la ayudas, la gente se reirá de ti. Luego mi padre, con un tono frío y moralizante, añadió, cuando eras pequeño, te enseñé a amar y cuidar a tu familia. Después de todo lo que dijeron, solté una risa silenciosa porque lo que acababa de oír sonaba precisamente como las líneas guionizadas de esos cursis dramas familiares de horario estelar, el tipo en el que el personaje principal lo sacrifica todo por sus seres queridos, al final, es recompensado con un abrazo y un agradecimiento. Pero esto era la vida real, y yo no vivo según un guión. Y luego, después de unos 2 minutos de pensar, de repente se me ocurrió una idea. Sabía muy bien que no podía salir fácilmente de esa casa. Si me negaba a prestarles el dinero ese día, seguirían persiguiéndome, llamando y enviando mensajes de texto hasta que me sacaran el dinero. Inmediatamente después, respondí simplemente, está bien, te prestaré el dinero. Antes de que pudiera decir algo más, Harper intervino. Su voz se elevó como la de alguien que acababa de ganar un concurso. Gracias. Sabía que me ayudarías. Mis padres, sentados a su lado, asintieron con expresiones satisfechas. La forma en que me miraban, era como si estuvieran siendo elogiados por criar a un niño obediente. Pero sabía que esa mirada no era orgullo por quien me había convertido, era orgullo por poder seguir controlándome. Inmediatamente, alcé la voz ligeramente y dije, no he terminado, tengo condiciones. La habitación quedó en silencio en un instante. El rostro de Harper se tensó, mi madre se inclinó ligeramente hacia adelante. Los miré directamente y dije cada palabra con claridad, mi condición es que mamá y papá garanticen el préstamo. Ella debe comprometerse a pagarlo en 2 años, y si no lo hace, ustedes dos lo pagarán en su nombre. La garantía será esta casa, y yo me quedaré con la documentación. En el momento en que terminé de hablar, Harper se puso de pie de un salto. Mis padres me miraron como si no pudieran creer lo que habían oído. Menos de 5 segundos después, mi madre habló primero, su voz aguda, casi gritándome en la cara, ¿estás loco? ¿Quieres que garanticemos ese préstamo? Luego mi padre siguió inmediatamente después, su voz grave, cada palabra como un golpe, increíble. ¿Quieres que tu propia familia ponga una garantía y firme un contrato de préstamo? Estoy decepcionado de ti. Si tuviera que entregar la escritura, también podría hipotecar la casa en el banco yo mismo. No me sorprendió lo que dijeron, pero tampoco retrocedí. Respondí claramente, hago esto porque $20.000 es mucho, y porque todavía no me ha devuelto los $5.000 que me pidió prestados en ese entonces. Ella dijo que era solo por un mes, ha pasado casi un año, y no he visto ni un centavo. ¿Qué te hace pensar que esta vez será diferente? Inmediatamente después de decir eso, Harper comenzó a gritar, llamándome egoísta y despiadado. Dijo que me estaba quedando de brazos cruzados y viendo cómo se arruinaba sin levantar un dedo. Y luego, en medio de perder el control, dijo algo que no creo que olvidaré jamás. Señaló con el dedo directamente a mi cara, con los ojos muy abiertos, gritando, «Ojalá nunca hubieras nacido». Esa frase resonó en la habitación familiar. Justo delante de nuestros padres, después de que Harper dijo eso, ni una sola persona se puso de mi parte. Nadie objetó, ni siquiera una ceja fruncida o un «no digas eso» de mis padres, solo silencio. Y en ese silencio, supe que las cosas habían ido demasiado lejos para volver a como eran.
No grité, no golpeé la mesa ni salí corriendo como hace la gente en las películas. Me volví hacia mis padres y les pregunté con calma, ¿van a dejar que diga eso aquí mismo en su propia casa? En ese momento, mi madre me miró, pero sus ojos no eran los mismos con los que había crecido. Ya no tenían la calidez que veía cuando compré una lavadora nueva para la familia, no llevaban el mismo afecto que recordaba cuando le llevaba flores en su cumpleaños. Lo que vi en sus ojos fue frialdad, la misma mirada que solía ponerme cuando era niño y hacía algo malo. Luego abrió la boca, lo primero que dijo me golpeó como un ladrillo, Harper tiene razón, no hay un niño más despiadado que tú. Ver a tu hermana arruinarse y no hacer nada. Y apuesto a que si yo estuviera en el hospital ahora mismo necesitando tratamiento de emergencia, probablemente también me pedirías que pusieras la casa como garantía, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Creo que dejaría morir a las dos. Pedir una garantía todavía es mejor que eso. Después de escuchar esas palabras de ambos, me senté en silencio por unos segundos más, mi mente quedó en blanco. No podía creer lo que acababa de oír. Pensé en decir algo, tal vez recordarles todas las veces que ayudé sin pedir nada a cambio, todas las cargas que llevé en silencio, pero me detuve. Sabía que nada de lo que dijera en ese momento cambiaría nada. Luego los miré una última vez y pregunté, no con enojo, solo para asegurarme, ¿se arrepienten de haber dicho eso? Todavía tienen la oportunidad de retractarse. Tal como lo esperaba, no hubo respuesta. Se quedaron en silencio, sus ojos se quedaron en mí, pero no había señal de arrepentimiento en ellos. En ese momento, supe que no debería quedarme más tiempo. Me levanté y lentamente me puse la chaqueta antes de salir por la puerta. Dije una última cosa, con la voz tranquila, deberían tomarse un momento para recordar todo lo que he sacrificado por esta familia. Luego salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. Mientras me dirigía directamente a mi auto, la distancia entre la casa de mis padres y mi apartamento era de solo aproximadamente 18 millas. Me llevaría menos de 30 minutos en un día normal llegar a casa, pero esa noche me llevó más de una hora. Sé que al decir esto, algunas personas podrían criticarme, podrían decir que no debería haber conducido mientras estaba emocionalmente inestable, que estaba demasiado distraído. Pero la verdad es que no podía concentrarme esa noche. El camino que tenía delante a través del parabrisas era el mismo familiar, pero en mi mente, era una corriente de recuerdos que no podía alejar. Recuerdo cómo, cuando era niño, mi padre solía decirme que la familia se trataba de amarse unos a otros. Él le enseñó lo mismo a Harper. Pero creo que el amor no significa sacrificarlo todo, ser familia no le da automáticamente a alguien el derecho de exigir o imponer. Trabajé sin parar durante más de un año después de graduarme para ahorrar esos $20,000. Hubo días en que me quedé en la oficina hasta las 10 de la noche, algunos fines de semana viajé por trabajo cuando la empresa me necesitó. No gasté en lujos, no fui imprudente con el dinero, simplemente intenté ahorrar poco a poco para mi futuro. ¿Y qué hay de Harper? Cambió de trabajo 3 veces en 2 años, luego renunció para iniciar un negocio por su pasión por el café. No estoy en contra de perseguir sueños, pero desde el principio supe que ella pedía dinero prestado a todos los que podía para financiar su tienda. Antes de que nada fuera estable, contrató personal, pagó anuncios en línea y compró equipos de alta gama. Nunca la escuché hablar de ahorrar o administrar gastos. Tampoco soy la persona egoísta que me hicieron parecer. En poco más de un año de trabajo, ya había gastado más de $10,000 manteniendo a mis padres. Pagaba su factura de internet todos los meses, también cubría el gas, la electricidad y el agua. Una vez, cuando mi madre estuvo hospitalizada y el seguro solo cubrió el 70%, pagué los $1,500 restantes de mi bolsillo. No digo esto para presumir, lo digo para que la gente pueda entender que no soy el hijo ingrato que me etiquetaron. Y sé que, después de oír todo esto, algunos podrían decir que era un felpudo, un tonto por pagar todas esas cosas sin pedir nada a cambio. Pero no me siento amargado porque, al menos en ese momento, creía que estaba haciendo lo correcto, y era feliz sabiendo que podía ayudar a mi familia. Mientras todavía estaba perdido en esos pensamientos, un pequeño auto de repente se desvió delante de mí, obligándome a pisar los frenos. Los neumáticos chirriaron fuerte contra el camino, y mi cuerpo se movió ligeramente hacia adelante. Ese momento me devolvió a la realidad. Respiré hondo, ajusté el volante y me concentré en el camino que tenía delante.
Ya no dejé que mi mente divagara por el resto del viaje. Aproximadamente una hora después de salir de la casa de mis padres, llegué a mi apartamento alquilado en San José. Estaba en el tercer piso, y no había ascensor. Mientras subía las escaleras, mis piernas se sentían más pesadas de lo habitual. Cuando abrí la puerta y entré, me dirigí directamente a la cocina. Abrí la nevera, tomé una botella de agua fría y bebí casi la mitad en solo unos segundos. No tenía hambre, ni siquiera tenía tanta sed, pero tenía la garganta seca, como si hubiera pasado toda la noche tragando demasiadas cosas que no podía nombrar. Luego entré a la sala de estar, me senté en el sofá, abrí mi teléfono y fui a mi aplicación bancaria. No dudé, fui directamente a la sección de pagos automáticos. Cada ítem apareció claramente debajo de la lista: suscripción a Netflix, factura de electricidad, factura de agua, factura de gas. Los cancelé uno por uno, incluso el plan de internet de fibra que había pagado silenciosamente durante el último año. También cancelé eso. Cada vez que presionaba cancelar, sentía que el peso sobre mis hombros se aligeraba un poco, no porque los odiara, no porque quisiera vengarme, lo hice para protegerme. Porque en ese momento, pensé, si no me necesitaban para existir, si a sus ojos yo era alguien que no debería haber nacido, entonces ya no necesitaba seguir sacrificando nada por ellos. Después de cancelar todo, dejé mi teléfono y me fui a la cama. Tal vez estaba demasiado agotado, porque esa noche, en el momento en que me acosté, me quedé dormido inmediatamente. A la mañana siguiente, me desperté temprano después de un sueño profundo. Tal vez algunas personas esperarían que me sintiera miserable o vacío después de todo lo que había sucedido la noche anterior, pero extrañamente, me sentí aliviado. No era feliz, pero me sentía tranquilo. Tal vez fue porque finalmente había liberado una carga que había estado llevando durante demasiado tiempo, o tal vez simplemente estaba en mi naturaleza no dejar que las cosas dolorosas perduraran demasiado tiempo. Esa mañana, fui a trabajar antes de lo habitual. Quería mantener mi mente ocupada, pero en el fondo también sabía que después de cancelar todos esos pagos, era solo cuestión de tiempo antes de que me buscaran. Y tal como lo esperaba, 3 días después, justo después de terminar mi turno y regresar a mi apartamento, Harper ya estaba parada en mi puerta. No había llamado antes, simplemente apareció y se quedó allí como si supiera exactamente cuándo llegaba a casa. Cuando la vi, me sorprendió un poco. Había pensado que si alguien me encontraba primero, serían mis padres, no ella. Estaba a punto de pasar y decir que no aceptaba visitas, pero cuando vi sus ojos rojos e hinchados, tal vez por llorar o por falta de sueño, dudé. Unos segundos después, la invité a entrar. No olvidé lo que dijo esa noche, pero aún quería saber por qué había venido esta vez. Después de entrar al apartamento, Harper se sentó en la silla frente a mí. Miró sus manos, guardó silencio unos segundos y luego levantó la vista. Su voz era baja, un poco contenida. Dijo: lo siento por esa noche. Perdí el control, no debería haber dicho esas cosas. No respondí a la disculpa. La miré directamente, esperando ver qué vendría después. Inmediatamente después, Harper se secó las lágrimas, sus manos temblaban ligeramente. Continuó, con voz suplicante: estoy realmente en problemas. Tendré que cerrar la tienda si no consigo el dinero esta semana. Por favor, ¿puedes prestarme los $20,000? En ese momento, la miré directamente a la cara y le hice la pregunta que me había estado molestando desde esa noche: quiero saber claramente, ¿cómo descubriste que tenía esa cantidad en mi cuenta de ahorros? Cuando escuchó eso, Harper se mordió el labio. Después de unos segundos de silencio, suspiró. Luego dijo: hace aproximadamente un mes, cuando mamá, papá y yo visitamos tu apartamento ese día, saliste para atender una llamada telefónica. Tu computadora portátil seguía encendida y tu bandeja de entrada de correo electrónico estaba abierta. Sentí curiosidad y miré. Vi el correo electrónico del estado de cuenta bancaria, así que supe que tenías esa cantidad. Después de escuchar su respuesta, asentí ligeramente, con la expresión inmutable. Después de una breve pausa, hablé con claridad: te prestaré el dinero, pero habrá intereses, y mamá y papá garantizarán el préstamo, tal como dije antes. Después de esa firme respuesta, Harper me miró, sus ojos tranquilos. No discutió, no levantó la voz como la última vez. Unos 2 minutos después, se levantó, ajustó la correa de su bolso, caminó hacia la puerta y se fue.
Después de ese día, Harper nunca más vino a verme, ni llamadas, ni mensajes de ella. Supuse que quizás se había dado por vencida, pero también sabía que otra tormenta estaba esperando justo delante, y esta vez tenía razón. Unos 10 días después, era fin de semana. Tenía planes de salir con algunos amigos. Hacía mucho tiempo que me permitía disfrutar de un día completo sin estrés. Alrededor de las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sin parar. Era el número de mi papá, luego el de mi mamá, seguían turnándose para llamar una y otra vez. Sabía exactamente por qué, era porque la cuenta de Netflix que habían estado usando ya no era accesible. Pero no respondí, puse mi teléfono en modo silencioso sin vibraciones ni tonos de llamada, luego lo metí en mi bolsillo y continué el día como si nada hubiera pasado. Ese día entero, mis amigos y yo la pasamos muy bien. Caminamos, almorzamos, nos sentamos en una cafetería y hablamos de todo tipo de pequeñas cosas de la vida. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan ligero y relajado. Más tarde en la tarde, cuando llegué a casa y encendí mi teléfono, la pantalla mostraba 66 llamadas perdidas de mis padres, junto con 12 mensajes de texto. Eché un vistazo a los primeros, tal como lo había adivinado, decían cosas como, ¿por qué no contestas? ¿Ya pagaste Netflix? Y finalmente, un mensaje de mi madre, ¿puedes pagar Netflix, por favor? Miré esas palabras durante unos segundos, luego solté una pequeña risa, no el tipo de risa que haces cuando algo es gracioso, sino la que surge cuando algo es demasiado absurdo. No llamaron para preguntar cómo estaba, ni para preguntar si estaba bien después de esa noche, sino para exigir una cuota de suscripción a películas. Inmediatamente después, escribí un mensaje y lo envié directamente al chat grupal familiar, he cancelado todos los pagos automáticos de mi cuenta. De ahora en adelante, ocúpense ustedes mismos. Una vez enviado el mensaje, salí del chat grupal y luego bloqueé el número de mi papá, el número de mi mamá y el de Harper. Durante más de 10 días, esperé una disculpa, un mensaje de control o incluso una pequeña señal de que todavía me veían como parte de la familia, pero no hubo nada. Lo único que querían de mí era dinero, y ya no tenía ninguna razón para seguir siendo su cajero automático. A partir de ese momento, tomé una decisión clara, viviría mi propia vida. Pensé que la tormenta había pasado, que después de todo lo que sucedió, finalmente me dejarían en paz. Pero estaba equivocado. Cuando se trataba de dinero, todavía tenían otro plan, y ese plan comenzó un mes después. Era un martes. Estaba sentado en mi escritorio en la oficina, terminando algunos informes técnicos, cuando sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Miré la pantalla durante unos segundos y luego, vacilante, descolgué. En el momento en que llevé el teléfono a mi oído, la voz de Harper llegó, apresurada y dramática, Ciro, escúchame. Mamá está en el hospital, no se ve bien. En ese momento, traté de mantener la calma. Mi voz era firme y baja mientras preguntaba, ¿qué pasó? Harper sonaba como si se estuviera ahogando. El médico dijo que necesita una cirugía de emergencia, es cara y el seguro no cubre todo. La familia necesita ayuda, ¿puedes hacer algo? Después de eso, guardé silencio durante unos segundos y luego pregunté directamente, ¿cuánto? En ese momento, la voz de Harper cambió, como si un peso se hubiera quitado de sus hombros. Ella dijo, $20.000. ¿Puedes enviarlo pronto? Mamá está en el centro médico regional. En ese momento, la interrumpí. Mi voz era tranquila, casi fría, si es realmente tan urgente, entonces vendan la casa. Harper se quedó helada ante mi respuesta. La línea quedó en silencio durante unos segundos, luego estalló, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Me repetí inmediatamente, esta vez con claridad y sin dejar lugar a malentendidos, vendan la casa. Está a nombre de nuestros padres. Si la situación es lo suficientemente grave como para necesitar $20.000 inmediatamente, esa es la solución más razonable. Ya no tengo ninguna responsabilidad aquí. Harper casi gritó por el teléfono después de eso, simplemente vas a abandonar a toda la familia. ¿Sabes cuánto significa mamá para nosotros? Respondí con firmeza, mi tono inmutable, si todos ustedes realmente me vieran como su hijo y hermano, entonces tal vez no me habrían empujado a alejarme como un extraño. Les deseo suerte, no vuelvan a llamar. Inmediatamente después,
Terminé la llamada sin esperar otra palabra. Cuando estaba hablando por teléfono con Harper, sentí que algo andaba mal. La forma en que hablaba era demasiado apresurada, y seguía repitiendo $20.000 como si intentara presionarme para que tomara una decisión rápida. Lo que me hizo levantar la bandera roja más grande fue la cantidad que pidió, precisamente la cantidad que había ahorrado. No dije nada más después de colgar, no transferí ningún dinero, no respondí. En cambio, llamé a un amigo cercano mío que trabaja en reparaciones de calefacción y aire acondicionado en el área. Le pedí que me ayudara con un pequeño favor. Le dije que fingiera ser un técnico de mantenimiento de hornos y llamara al teléfono de mi madre. El objetivo era simple, confirmar su ubicación. Quería saber si estaba en el hospital como afirmaba Harper. Unos 15 minutos después, mi amigo me envió un mensaje, tu madre contestó después de 3 timbrazos. Su voz estaba clara, dijo que está en casa y puede programar un técnico en cualquier momento de hoy. Ese único mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber. Harper había mentido. No hubo emergencia, ni factura médica, ni médico. Había creado una historia inventada para obtener el resto de mis ahorros. Lo que sentí no fue exactamente sorpresa, una parte de mí ya lo había sospechado, pero aún así, me golpeó fuerte en el pecho, pesado. La única palabra que se me ocurrió para describirlo fue el amargo, el tipo de amargura que surge cuando te das cuenta de que la persona que intenta engañarte no es un extraño, sino tu propia sangre. A principios de esa tarde, las cosas tomaron un giro que no esperaba. Estaba almorzando cuando recibí un mensaje de un amigo, que venía con un enlace. Cuando hice clic en él, vi que Harper había publicado una larga historia en un foro de Reddit sobre problemas familiares, el llamado drama familiar del que había oído hablar algunas veces antes. El título de la publicación decía, mi hermano se negó a ayudar a nuestra madre en una situación de vida o muerte, todo por dinero. Leí cada línea, cada palabra. En la publicación, Harper me pintó como insensible, ingrato y egoísta. Escribió que nuestra madre estaba en estado crítico y necesitaba dinero para el tratamiento, y que yo, su único hijo, me había negado a ayudar. Peor aún, adjuntó un clip de audio para que la historia sonara más convincente. Era una grabación de nuestra llamada telefónica de esa mañana, cortada justo en la parte donde dije, si es realmente tan urgente, entonces vendan la casa. Lo que sentí no fue ira, fue una especie de decepción que se me quedó atascada en la garganta. Solía creer que sin importar lo mal que se pusieran las cosas, la familia aún honraría algunos límites fundamentales, pero claramente Harper ya no tenía ninguno. Por el dinero, estaba dispuesta a crear una historia falsa y ponerme delante de una multitud con una versión distorsionada de la verdad. Y esta vez, no podía quedarme callado. No tardé mucho en decidirlo. Después de leer la publicación completa y escuchar el clip de audio editado, creé una cuenta de Reddit, encontré la publicación y dejé un solo comentario, pero fue suficiente para cambiar todo. Empecé adjuntando el mensaje de mi amigo cercano que había fingido ser un técnico de mantenimiento y confirmó que mi madre estaba en casa, excelente. Justo debajo de la captura de pantalla, escribí claramente, soy el hermano menor mencionado en esta publicación. Lo que está escrito aquí es falso. Mi madre goza de perfecta salud. Habló directamente con mi amigo esta mañana y confirmó que estaba en casa sin ninguna emergencia. Hice una pausa por un momento, y luego continué, me pondré en contacto con un abogado y tomaré las medidas legales necesarias para abordar este acto de difamación, desinformación y violación de mi privacidad y reputación personal. Después de presionar enviar, no escribí nada más. Sabía que no había necesidad de discutir con la multitud, solo necesitaba dejar la verdad allí. Eso fue suficiente. Unas horas después de dejar mi comentario, la publicación original recibió una ola de respuestas. Algunas personas le pidieron a Harper que proporcionara más pruebas, otras comenzaron a cuestionar por qué solo compartió un solo clip editado en lugar de incluir toda la conversación. Alrededor de las 7 de la tarde, Harper publicó un comentario en su hilo. Escribió, después de hablar nuevamente con mi familia y revisar la situación, puedo confirmar que mi madre no está actualmente hospitalizada. La publicación anterior se realizó en un momento de emoción e incluyó información incompleta. Lamento el malentendido. No se mencionó mi nombre en la disculpa, ninguna frase afirma claramente que ella había inventado todo, pero eso fue suficiente para mostrar que sabía que estaba equivocada. Después de eso,
tomé una captura de pantalla de la corrección y la guardé en mis registros. Luego contacté a mi abogado y le dije que había decidido no seguir el asunto en la corte, no porque quisiera perdonarla, sino porque no necesitaba un veredicto para probar que tenía razón. La verdad ya había salido a la luz, mi reputación permaneció intacta y las personas que una vez me vieron como ingrato ahora sabían que era real y que era fabricado. En cuanto a no decirles nada, esa fue una decisión deliberada. No merecían saber que yo había decidido ser condescendiente. Desde ese día, no los he vuelto a ver, a pesar de que la casa de mis padres está a menos de 30 minutos en coche. No nos hemos cruzado ni una sola vez en los últimos 5 años. En esos 5 años, reconstruí mi vida desde cero. Conocí a Willow, quien me miró con confianza, no con exigencias. Después de 2 años de noviazgo, nos casamos hace 3 meses. Nació nuestra hija, Riley. Pensé que el pasado finalmente había quedado atrás, pero entonces, hace una semana, volvieron a aparecer. Era un domingo por la mañana. Estaba trabajando en el jardín cuando el timbre comenzó a sonar repetidamente. Cuando abrí la puerta, allí estaban, mi papá, mi mamá y Harper, parados justo en el porche delantero. Mi madre fue la primera en hablar. Me miró y dijo, con una voz suave como si nunca hubiera pasado nada, vinimos a ver a nuestra nieta. No dudé, la miré directamente a los ojos y dije claramente, no hay nieta. Mis palabras helaron el aire durante unos segundos. Luego, Willow salió. No dijo nada al principio, llevó suavemente a Riley, todavía profundamente dormida, al porche para que pudieran verla. 5 minutos después, Willow finalmente habló. Su voz era tranquila, firme y segura, es hora de que se vayan, y no vuelvan a perturbar la vida de mi esposo. Una orden de restricción llegará en unos días. Hizo una pausa por un segundo, luego se volvió hacia mi madre y dijo, porque para mí, una niña nunca debería tener que conocer a alguien que una vez maldijo a su padre, diciendo que nunca debería haber nacido. Nadie dijo una palabra después de eso. Permanecieron allí durante unos segundos más, luego se dieron la vuelta y se fueron. Y ahora, mirando hacia atrás en toda la historia, me doy cuenta de algo muy claramente, no todos los que te traen al mundo saben cómo amarte correctamente. Solía creer que si daba lo suficiente, eventualmente sería amado, pero la verdad es que, si no estableces límites, la gente seguirá presionando más. Si no hablas, pensarán que tu silencio significa que estás de acuerdo. No me arrepiento de lo que hice por mi familia, pero tampoco me siento culpable por detenerme porque a veces la mejor manera de proteger a los que amas es alejarte de aquellos que nunca te respetaron. Ya no soy ese hijo que esperaba la aprobación de sus padres antes de decidir. Soy un hombre adulto ahora, con una familia propia, y no dejaré que mi hija crezca en un mundo donde el amor se intercambia por control y manipulación. Elijo la paz, y esta vez no le estoy pidiendo permiso a nadie para tenerla. Y antes de terminar esta historia, tengo 2 preguntas que quiero hacerles a ustedes, los oyentes que se han quedado conmigo hasta el final. Mi primera pregunta es, ¿estuve mal por defenderme y terminar mi relación con mi familia? Y la segunda, de repente recordé que Harper todavía me debe $5,000, dinero que pidió prestado hace 6 años. Nunca lo ha pagado, todavía tengo los mensajes de confirmación y el registro de transferencia. ¿Creen que debería pedírselo? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de la historia, quiero escuchar lo que piensan. Y si encontraron esta historia significativa, no olviden suscribirse, darle me gusta y compartirla para que más personas puedan escucharla también. Gracias por escuchar. Nos vemos en la siguiente historia.